para el servicio eficaz. Bienvenido y bienvenida a esta presentación del Instituto Bíblico del Aire. Nuestro estudio en el Evangelio de Juan continúa hoy en el capítulo 6, donde se nos relata el milagro de la alimentación de una gran multitud. Este milagro nos da importantes enseñanzas sobre el servicio y el ministerio que todo creyente en Dios debe considerar. Abra su corazón a la voz de Dios y escuche con atención lo que Alberto Valle tiene para nosotros en la presentación de la clase de hoy. ¿Qué tal, amable estudiante de su Instituto Bíblico del Aire? Hemos estado estudiando el capítulo 6 del Evangelio de Juan, y en nuestros últimos estudios nos enfocamos en la primera parte de este maravilloso capítulo. En este capítulo se nos relata la manera milagrosa en la que Jesús alimentó a una multitud. Hicimos grandes aplicaciones adicionales al hecho de que este fue un gran milagro. Lo hemos llamado la parábola de la visión misionera de Jesús. Vimos cómo Jesús estratégicamente coloca a sus discípulos entre él y la multitud hambrienta. Vimos cómo la provisión del Señor pasa de las manos de Jesús a las manos de los discípulos y entonces a las manos de las familias hambrientas. Dijimos que esta era una parábola de cómo a Jesús le gustaría colocar a su iglesia estratégicamente entre él y el mundo perdido. A él le gustaría pasar su provisión para los hambrientos y sedientos de este mundo a través de las manos de su iglesia, a través de agentes humanos como los creyentes. Demos lectura a continuación a los versos 16 a 21, pero me gustaría que antes de analizar estos versículos que leeremos, le demos una sobrevista a los versículos que nos hablan del milagro de la alimentación de la multitud. Así que leamos estos versos como una preparación para nuestro próximo estudio. Dicen: al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Esta es la historia que continúa luego del milagro de los panes y los peces. Pero como hemos dicho, veamos primero algunos aspectos importantes de lo que dijimos en nuestro estudio anterior, es la aplicación que se desprende de este milagro de los panes y los peces. ¿Qué está usted intentando hacer? Esa es una pregunta de suma importancia para un seguidor de Cristo. Como pastor, como evangelista, como líder de la iglesia, es tan importante saber qué estamos intentando hacer. Creo que lo que todo servidor del Señor debe dar como respuesta a esa pregunta es que está tratando de implementar la gran comisión. Debemos tratar de evangelizar al mundo y debemos obedecer la gran comisión. La segunda pregunta que todo líder debe hacerse y debe estar preparado para responder es: ¿cuáles son sus objetivos? A la luz de una clara y definida misión o propósito, ¿cuáles son sus objetivos? Y la tercera pregunta sería: ¿cuáles son sus oportunidades? ¿Cuáles son las oportunidades que usted tiene para alcanzar sus objetivos y alcanzar su meta? Luego, la cuarta pregunta sería: ¿cuál es su estrategia o plan para aplicar sus recursos a sus oportunidades y alcanzar sus objetivos y entonces alcanzar su propósito o su misión? Nadie tenía tan clara la respuesta a estas preguntas como nuestro Señor Jesucristo. Él sabía lo que estaba tratando de hacer. Él estaba tratando de salvar al mundo entero. A la luz de su clara y definida misión o visión, él sabía precisamente cuáles eran sus objetivos. Él siempre tuvo objetivos subordinados que debían ser interpretados a la luz de sus objetivos finales.
Al principio de los evangelios, su objetivo es reclutar discípulos y luego de sus discípulos, reclutar apóstoles. Cuando nos dice en el versículo 3 del capítulo 6 de Juan que Jesús se sentó en lo alto del monte con sus discípulos, decíamos que esta es la versión abreviada de lo que Mateo y Marcos nos detallan con mayor amplitud concerniente al primer retiro cristiano, donde Jesús también comisionó a 12 de sus discípulos para que fueran apóstoles. Es Mateo quien nos da más detalles sobre esto en lo que llamamos el Sermón del Monte. Pero en realidad esto fue un retiro de reclutamiento que Jesús hizo al principio de su ministerio. Reclutar discípulos fue uno de los objetivos subordinados de este retiro. Él llamó allí a la gente que posteriormente sería colocada entre él y la multitud perdida. Ellos serían los agentes humanos de su misión para todo el mundo. ¿Cuáles fueron las oportunidades de Jesús? Un granjero decía: cuando me levanto en la mañana, no tengo que ir al trabajo. Estoy rodeado por el trabajo. Jesús siempre estuvo rodeado de sus oportunidades. Esas multitudes de gente patética con todo tipo de problemas fueron sus oportunidades. Lo que vemos cuando decimos que este milagro de los panes y los peces es una parábola de la visión misionera de Jesús, es que estos apóstoles fueron llamados de entre los discípulos para ser los recursos de Cristo. Él constantemente trataba de aplicar los recursos que tenía en los 12 a las oportunidades que se presentaban, como la de aquella gente necesitada y hambrienta. De esa manera, él quiso llevar a cabo sus objetivos y cumplir con su misión. Vimos eso cuando estratégicamente él colocó a sus discípulos entre sí mismo y la gente hambrienta y pasó su provisión a la multitud a través de sus discípulos. Usted ve esto ilustrado en la enseñanza y estrategia aplicada de Jesús constantemente. En el último retiro cristiano, al final de su ministerio, Jesús nos habla de la vid y los pámpanos o las ramas. Él nos dice que nuestra relación con Él es como la de una vid y sus ramas. Cuando el Padre, que es el jardinero, encuentra en Él, que es la vid, una rama fructífera, el Padre la limpia para que sea más fructífera. De la misma manera que las ramas tienen que estar alineadas con el árbol de tal manera que reciban la savia de la vida desde el tronco, asimismo ustedes deben estar alineados conmigo, en unión conmigo, en compañerismo conmigo, de manera que reciban de mí el poder espiritual para ser fructíferos. ¿No le parece esta una maravillosa metáfora aquí en Juan 15? Observe que el fruto no crece en el tronco. De acuerdo a esta metáfora, Jesús es la vid que está buscando ramas. Si la rama quiere dar fruto, debe estar pegada, unida al tronco. Pero también, si el tronco quiere tener frutos, debe tener ramas. Eso nos ilustra algo muy interesante. Es posible que si hubiéramos sido nosotros y no Dios quien tomara esta decisión, no lo hubiéramos hecho así. Es como si Cristo nos dijera con esa metáfora: sin mí, ustedes no pueden hacer nada, pero sin ustedes yo no voy a hacer nada. Dios pudo haber producido los frutos de su reino de la manera que hubiera querido, pero Él escogió producir fruto por medio de agentes humanos. Sin esos agentes humanos, Él ha decidido no hacer lo que quiere hacer. Él ha decidido no hacer nada sino a través de los pámpanos de la vid. Hemos dicho que Jesús pudo haber hecho que lloviera maná del cielo en aquel monte, pero Él no lo hizo así. Él quiso usar el pequeño almuerzo de un niño. Él pasó ese pequeño almuerzo de sus manos a las manos de los discípulos y entonces a las manos de las familias hambrientas. Y esa es una maravillosa parábola de la estrategia misionera de Jesús. En el día de hoy, Jesús es la vid en busca de ramas. La pregunta para usted sería: ¿desea usted ser una de esas ramas? Creo que esa es una de las aplicaciones a este maravilloso milagro de los panes y los peces en Juan capítulo 6. Durante la Segunda Guerra Mundial, una catedral fue bombardeada y casi demolida.
Luego que la guerra terminó, intentaron restaurar la catedral y lograron hacer un buen trabajo. En el fondo del patio de la catedral había una estatua que representaba a Jesucristo. Lograron restaurar una buena parte de la estatua con el mismo material con que había sido hecha, pero no pudieron conseguir todas las piezas para restaurar las manos de la estatua. En lugar de buscar a un escultor para que restaurara completamente la pieza, decidieron dejarla así y colocaron una tarja de bronce en la base que decía: Él no tiene otras manos sino las nuestras. Me parece una ilustración muy elocuente de lo que nos enseña a partir de este milagro en la historia de la alimentación de los 5,000. Nuevamente el tiempo se nos termina, pero quisiera dejarlo con este reto. Si usted es nacido de nuevo, ¿puede usted entender qué es las manos de Cristo? Él ha decidido hacer lo que Él quiere hacer a través de pámpanos como usted y como yo. Él va donde los pies suyos le lleven. Él hace lo que sus manos quieren hacer. Colectivamente, como pámpanos de Cristo, nosotros, la Iglesia, no podemos hacer nada sin Él. Pero en Él, en una relación vital con Él, podemos hacer todo lo que Él nos llame a hacer. La consigna es: sin mí, nada pueden hacer, y sin ustedes, yo no voy a hacer nada. Creo que Dios ha puesto esto de esta manera porque Él sabe que la experiencia de ser las manos y los pies de Jesús le da sentido y definición, propósito a nuestras vidas. Sea que usted tenga todas las facultades de su cuerpo disponibles, o sea que usted esté en una condición limitada con su cuerpo, creo que, si somos creyentes, debemos agradecer el privilegio que Dios nos da de ser sus manos y sus pies. Y cada día de nuestra vida aprovechar este privilegio porque Él ha decidido hacer lo que quiere hacer a través de personas como nosotros. Hasta aquí la enseñanza de hoy en el Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que lo aprendido en esta lección les sea de mucha ayuda. En nuestro próximo programa continuaremos con los estudios sobre el Evangelio según San Juan. Entre tanto, confiamos que nos escribirá para dejarnos saber en qué forma este programa es de bendición a su vida. No olvide solicitar los materiales que acompañan esta serie de estudios. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, P.O. Box 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Hasta nuestra próxima clase. Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz.